Hoy. Muchas gracias, Nehemías, gracias al equipo. Muy buenos días a todos. Gracias por este tiempo tan especial que nos permiten tener, y estamos celebrando el Día del Padre. Hoy es un día especial. Voy a traer esto. Espérenme un poquitito. Vamos a celebrar el Día del Padre y bueno, escuchaba a Raúl también ahí que anunciaba, ¿no? Tenemos la interpretación en lenguaje de señas. Qué bueno que podemos compartir también. Si hay alguien que es sordo, puede venir, va a escuchar palabra de Dios también a través de la interpretación. Ahí está Belén interpretando. En Guatemala, sí, así se decía feliz, con las dos manos, feliz Día del Padre o papá. Y acá me estaba enseñando Belén, feliz cambia, ¿no, Belén? ¿Cómo es feliz? Feliz, ¿sí? Así, feliz con las dos manos. ¿Por qué no practicamos acá y hacemos todo esto para decir a los padres? Feliz, así, feliz. Día, aquí en la cara es día. Feliz día, papá. La P, aquí, en el bigote, ¿ok? Papá, ¿sí? Feliz día, papá. Y honramos a los padres y damos gracias al Señor por cada papá. Es un privilegio que tenemos, es un privilegio. Aquellos que tenemos la dicha de poder ser padres. Dice la Biblia que los hijos son una herencia del Señor. Así que es un regalo de Dios y es un privilegio y una responsabilidad muy grande para nosotros. Quería dedicarles este pasaje a todos los padres en esta mañana, comenzando este tiempo. Salmo 112. Porque vamos a hablar del Padre que siempre soñamos. Y el Salmo 112, 1 y 2 dice, escuche bien esto: aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mire lo que dice después: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Así que la bendición de ser padres es una bendición que se pasa de generación en generación. Cuando nosotros como padres andamos en los mandamientos de Dios, nos deleitamos, como dice aquí, el respeto a lo que Dios nos ha pedido. Entonces esa bendición de andar en los mandamientos de Dios se pasa a los hijos. Así que yo agradezco al Señor por todos los padres que están aquí, que nos están viendo, y honramos a los padres que andan en los mandamientos del Señor, porque sus hijos son benditos. Es una bendición tener padres así. Y quería compartirles también esta reflexión de Madre Teresa de Calcuta. Dice: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Siempre va a perdurar esa influencia que como padres podemos tener en nuestros hijos, para bien y para mal. Pero qué bueno nosotros que tenemos los principios de Dios, porque podemos instruir a nuestros hijos en el camino del bien y confiar en la gracia de Dios. No hay padres perfectos, ninguno de nosotros lo somos. No hay padre que no tenga deudas con sus hijos, pero confiamos en que hay un Padre perfecto, a quien nosotros queremos guiar a nuestros hijos, que es el Padre Celestial. Así que gracias al Señor de nuevo por los padres y por el legado que ellos dejan. Alguien dijo que la herencia es algo que nosotros damos a los hijos, pero el legado es algo que dejamos en los hijos, y eso es lo más importante, que vamos a dejar en ellos. Así que vamos a orar por los padres, ¿sí? Yo quisiera que oremos, los que están aquí, los que están ahí conectados. Damos gracias al Señor también por eso. Póngale la mano ahí si hay un padre cerca, si ha venido con su esposo, póngale la mano. Vamos a orar, vamos a pedir bendición de Dios para cada papá.
Gracias Dios. Gracias porque en esta mañana, en este encuentro, en este tiempo especial, podemos honrar a los padres. Y gracias porque ese es un privilegio que nos das a cada uno, Señor, de nosotros que hemos tenido herencia tuya. Gracias Dios. Gracias porque hay un compromiso, Señor. Un compromiso para cada uno de nosotros, de poder amar, guiar, instruir a estos hijos, Señor. Y gracias porque la Biblia dice que honremos a nuestros padres, al papá y a la mamá, para que nuestros días se alarguen en la tierra que nos das. Por eso queremos honrar, Señor, en este tiempo, en esta mañana, a nuestros padres, pedir tu bendición, Señor, sobre cada uno, pedir tu guía, sabiduría de lo alto, y que podamos, Señor, aprender cada día más, aquellos que somos padres, a poder guiar a nuestros hijos a ti, Señor, al Padre perfecto, y que ellos aprendan a mirarte, a conocerte, a andar en tus caminos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús ponemos a todos los padres en tus manos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a reflexionar en esta mañana juntos en el Padre Celestial. Yo creo que es un buen momento, mientras honramos a los padres terrenales, pensar en nuestro Padre Celestial. Usted sabe que en el Antiguo Testamento solo 7 veces se menciona a Dios como Padre. En el Nuevo Testamento, solamente en los Evangelios aparece 150 veces. 150 veces mencionado Dios como Padre. Y dice Mateo capítulo 6, versículo 9, el Señor Jesús enseñándonos a orar, ustedes deben orar así. ¿Cómo empieza la oración que nos enseña Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo. Solo en esa oración aparece 7 veces ya la palabra Padre. Dios es nuestro Padre. Así es como Jesús lo presenta. Deben orar así. Y es un Padre que está en los cielos, o que está en el cielo. Una y otra vez Jesús dijo Padre Celestial, vuestro Padre Celestial. ¿Por qué celestial? Porque está en los cielos. ¿Qué significa que esté en los cielos si Dios es omnipresente? ¿Usted cree que Dios no está aquí? Por supuesto, Él está aquí. ¿Qué se refiere la Biblia cuando dice Padre Celestial? Esto no es tanto el lugar donde está, sino como la calidad de Padre. Él es un Padre diferente a los padres terrenales. Él tiene otra calidad de Padre. Él es un Padre justamente perfecto. Es un Padre celestial. Así que Dios es una persona. Son 3 personas en realidad, pero no es un poder, eso quiero decir. Dios se revela una esencia, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no es un poder, no es una fuerza Dios. Claramente en la Biblia se refleja la personalidad de Dios. Y en este caso, cuando Jesús el Hijo habla del Padre, dice, es un Padre. Y así como nosotros nos podemos relacionar con nuestro Padre terrenal, podemos relacionarnos con Dios. Y ahora yo sé que hay malas noticias ahí también. Porque muchas veces cuando pensamos en Dios como Padre, lo conectamos con nuestro Padre terrenal. Y muchos quizás no han tenido una buena experiencia con su Padre terrenal. Entonces ahí se complica un poco. Me acuerdo una película que estábamos viendo en un retiro de sanidad y daba un testimonio un hombre y dice, me llevó, creo que eran 52 años, me llevó 52 años de mi vida el poder deliberadamente sacarle a Dios la cara de mi padre. Era alguien que había sufrido mucho, había tenido un padre que lo había maltratado, había abusado de él. Entonces él pensó que así era Dios y le llevó mucho tiempo poder sacar esa cara, poder sacarle a Dios la cara que te veía yo de mi papá cada vez que pensaba. Por eso creo que es muy importante que entendamos que Dios es un Padre celestial. Él no es como nuestro Padre terrenal. Nuestro Padre terrenal refleja muchas veces las características de Dios, en las características buenas, pero en las malas no. Por eso creo que es importante que entendamos que Él es diferente, es nuestro Padre celestial. Yo quisiera corregir 4 conceptos
que muchas veces tenemos de Dios, porque inevitablemente muchas veces lo conectamos con nuestros padres, con nuestro papá terrenal. Primero, Dios no es razonable. Muchas personas piensan eso. Dios no es razonable. Él lo único que quiere hacer en nuestra vida es ponernos trabas, darnos reglas, permanentes restricciones, todo el tiempo. O sea, todo lo que queramos hacer va a aparecer ahí. Dios va a decir, no hagas eso, no lo hagas así, no hagas tal cosa. Es como un Dios que a veces es el aguafiestas cósmico, así lo ven muchas personas. Ya va a venir el aguafiestas cósmico y me va a arruinar la fiesta, el disfrute y la celebración. Dios es un Dios que no es así. Pero muchas veces podemos pensar que Dios no es razonable. En segundo lugar, muchas personas piensan que Él es insensible. Dios es insensible. Y ese sentimiento se debe a que yo he sido herido, estoy herido. Y entonces pienso que Dios es insensible. ¿Se habrán dado cuenta de eso? Cuando alguien nos hiere, cuando pasa algo en nuestra vida, no solamente culpamos a la persona que nos hirió, sino también culpamos a Dios. Y estamos heridos no solamente con los que nos hirieron, sino también con Dios. ¿Por qué Dios permitió que esa persona me haga eso a mí? Y entonces decimos, a Dios no le importa, es insensible a mi dolor. Quizá muchos de los que están aquí o de los que nos están escuchando por YouTube piensan eso. Y nunca nos hemos acercado a Dios porque hay resentimiento en nuestro corazón. Hay resentimiento hacia Dios, hacia el mismo Dios. Yo no voy a confiar en alguien que me ha lastimado, como es Dios. En tercer lugar, muchas veces pensamos que Dios es indiferente. No solamente que no es razonable, que es insensible, sino que es indiferente a lo que nos pasa. A Él no le importa. Mucha gente dice, sí, yo creo que hay un Dios, pero Él está demasiado ocupado para ocuparse de mis cosas, o para pensar en mí, o para molestarse en mí. ¿Cómo va a poder estar interesado en mí? Y muchas veces pensamos así. Pensamos que Dios es indiferente, que está demasiado ocupado para pensar en nosotros. Tiene demasiadas cosas que hacer con el universo para pensar en mí. Nos está mirando a la distancia Dios. Y por supuesto, cuando nosotros pensamos así, no nos acercamos a Él. Si Dios es indiferente, yo también soy indiferente con Él. Y hay mucha gente que vive así, lejos de Dios, sin acercarse a Él. Y hay otros que piensan, en cuarto lugar, Dios nunca se conforma. Dios nunca se conforma. Siempre me está pidiendo más. Nada de lo que hago es suficiente a sus ojos. Si me saco un 8, Dios quería que me saque un 9. Si me saco un 9, Dios quería que me saque un 10. Si me saco un 10, Dios quería que me saque 10.50. ¿Quién puede pensar así? Bueno, muchas veces nosotros pensamos de esa manera, porque nosotros tendemos a tomar las debilidades de los padres terrenales y entonces se la atribuimos a Dios. Entonces, como se comportaba nuestro papá, pensamos que se comporta Dios. Y entonces, si hemos tenido esa experiencia en la casa, pensamos que Dios es así. Entonces, Dios nunca se conforma. Me acuerdo que leía una vez un testimonio de una persona que estaba muy lejos de Dios y le decía, ¿qué es? Le preguntaba, estaba hablando con una persona y decía, lo que más miedo me da no es ir ante la presencia de Dios, sino es tener que verle la cara de asco a Dios cuando me vea. Eso decía esta jovencita. Y a veces pensamos así, ¿no? ¿Cómo no ver a Dios? Debe tener una cara de asco cuando nos ve a cada uno de nosotros. Dios no es así. Ninguna de estas características reflejan cómo es Dios, el Dios verdadero. ¿Saben cómo sé esto? Porque la Biblia, que es la verdad, dice que no es así. Nosotros podemos conocer a Dios porque Él se ha revelado, si no, no podríamos conocerlo. Dios se ha revelado y Dios ha revelado cómo es Él, en la palabra de Dios. Y es la verdad lo que nos hace libres. Muchas veces nuestras ideas distorsionadas de Dios hace que nosotros andemos por el mundo, vivamos en esta tierra con una carga, una mochila muy pesada de vergüenza, de culpa, de comportamientos que son malos y no sabemos cómo ser librados.
Pero dice la Biblia que la verdad es lo que nos hace libres. Y dice también la Biblia que es la palabra de Dios la que es verdad. Así que a mí me gustaría que vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Pero antes me gustaría que escuchemos una canción. Yo le he pedido aquí al equipo que preparen una especial, así que vamos a prepararnos. Yo quiero que presten mucha atención a la letra de esta canción. Este hermano que la escribió pensando en cómo es Dios, nuestro Padre Celestial, escribió esta canción y le puso así justamente el nombre, el Padre que siempre soñé. Quiero que le preste atención a la letra y preste atención a las características de Dios que la canción resalta, porque reflejan lo que la palabra de Dios dice sobre cómo es Dios. Así que vamos a escuchar, por favor, Vane aquí nos va a interpretar esta canción. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento yo he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes que pudiera cometer. Me ayudas a permanecer en la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento yo he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Y estás conmigo, eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Eres el Padre que siempre soñé. Gracias, Vane. Qué hermosa letra. ¿Prestó atención o no? El Padre que siempre soñé. Y tiene algunas características esta canción que destacan de Dios. Y creo que necesitamos reafirmar esto. Regularmente tenemos que hacerlo. Así que aprovechamos este domingo especial del Padre para recordar cómo es nuestro Padre Celestial, cómo Él se revela en la palabra de Dios y nos dice que Él es así. Vamos a ir a la palabra de Dios. Entonces hay mucho para decir, pero quiero destacar 4 cosas nada más de Dios
como nuestro Padre Celestial. Número 1, Dios es un Padre que te cuida. Dios es un Padre que me cuida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él nos ama de una manera que quizás nunca podemos llegar a experimentar en plenitud de la manera que Dios nos ama y que se compadece. Él tiene compasión de nosotros. Esa es una característica principal de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 103, 13. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Y acá está hablando obviamente de un padre que actúa como un verdadero padre, como un padre tiene que actuar, con compasión. Bueno, así es Dios, dice. Así como los padres tienen compasión de sus hijos, así es Dios, es compasivo con nosotros. Ustedes saben que hay una historia en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, donde Jesús está con sus discípulos en una barca cruzando el lago, y en el medio del lago, mientras están cruzando, se desata una tormenta, una tempestad, muy común en esas épocas. Podía estar muy calmo el lago y de repente venían esas tormentas, se oscurecía el cielo, vientos, olas, y dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo. Debe haber estado muy cansado, porque la barca se iba de aquí para allá, le entraba agua, y los muchachos, los discípulos, lidiando con eso. Y se asustaron mucho, porque la tempestad era muy grande. Y entonces en el versículo 25 dice que fueron a despertarlo finalmente. Y le dijeron, Señor, sálvanos, sálvanos, nos vamos a ahogar. Gritaron, Señor, sálvanos, nos vamos a morir. Y yo creo que esta pregunta, lo voy a parafrasear así, ¿no? Señor, ¿no te das cuenta por lo que estamos pasando? ¿No nos estás cuidando? Estamos en problemas y no te preocupas. Estamos muriendo y no nos ayudas. Yo creo que esa es una de las preguntas más profundas que nosotros como seres humanos nos hacemos. ¿De verdad Dios se preocupa por nuestros problemas? ¿De verdad Dios le interesa lo que a vos y a mí nos pasa? ¿De verdad Dios entiende lo que yo estoy viviendo, las tensiones que yo estoy sintiendo, las situaciones que yo estoy experimentando? ¿De verdad Dios le interesa algo de mi vida? Y yo creo que hasta que no podamos resolver esta inquietud, esta duda, estas preguntas que tenemos adentro, no vamos a poder conocer a Dios. Y eso que le pasaba a los discípulos en ese momento nos pasa a nosotros, muchas veces, en nuestra vida. Parece que Dios está durmiendo, parece que a Dios no le importa nuestra vida, pero Dios sí se preocupa por nosotros, o Él sí está atento, Él sí cuida de nosotros. En ese momento dice que lo despertaron a Jesús, Jesús le ordenó a la tempestad que pare, y paró. Y todos quedaron asombrados. ¿Quién es este que le ordena a los vientos y los vientos le obedecen? Fue impactante para ellos. Pero por un momento, antes de eso, la desesperación había llenado el corazón de los discípulos y ellos decían, Señor, nos morimos. Aquí nos morimos, aquí se acaba todo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? ¿Cuántas veces te ha pasado eso a vos y a mí? Vos sabés que es interesante, ustedes saben, porque hemos tenido esta experiencia quizás varias veces en la vida y hemos visto la mano de Dios, pero otra vez nos pasa y es como si nos olvidáramos de todo eso y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Realmente te interesa nuestra vida? ¿Realmente estás ocupado de nosotros? Y entonces qué saludable que es poder recordar lo que Dios ha hecho en el pasado para entender que Él nos cuida, que Él entiende. Miren lo que dice 1 de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él, ¿qué dice ahí? La palabra de Dios. Él cuida de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué dice que depositemos? ¿Toda ansiedad espiritual o toda ansiedad?
Toda ansiedad. No solo las espirituales, toda ansiedad. ¿Sabe qué es todo? Todo. Toda la ansiedad. ¿Qué son las cosas que nos están generando ansiedad? ¿Qué son las cosas que te están generando ansiedad? Dice, depositalas en Él, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de vos, Él cuida de usted. Él cuida de cada uno de nosotros. Es un Padre que nos cuida. Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaba enseñando, Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. Así que no se preocupen, no se afanen, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. El Padre Celestial sabe que las necesitan. A veces yo pienso en la relación que tengo con Dios como Padre y me imagino a mis hijos pequeños. Imagínense a mi hijo Felipe de 7 años que venga y diga, papá, estoy angustiado. ¿Por qué, hijo, estás angustiado? Y es que no sé si vamos a tener a fin de mes para comer. No sé si va a haber. No sé si vos y la mamá van a tener para darnos a nosotros para comer. ¿Se imagina un niño de 7 años así? Pensando, ¿qué diría usted? Qué fracaso que soy como padre, dirían ustedes. Que mi hijo de 7 años esté preocupado por eso. Él tiene confianza en que sus padres lo van a cuidar. Y muchas veces oramos a Dios para que Él nos provea. Pero ellos confían en sus padres. Así que siempre que empecemos a preocuparnos, y ese es el tema, ¿no? No es ocuparnos, es preocuparnos. Preocuparnos es ocuparnos antes de tiempo. No sirve para nada, porque no podemos hacer nada en ese momento. Entonces, por eso es que la preocupación no sirve. Jesús usa el ejemplo de las aves, que no se preocupan, pero no significa que no trabajen, ellas trabajan, pero ellas no se preocupan. Eso es lo que nosotros hacemos, nos preocupamos. Cada vez que comencemos a preocuparnos, es porque hemos empezado a dudar del amor de Dios. Eso es un síntoma de que estamos dudando. Yo me tengo que preocupar de esto porque Dios no puede manejar esta situación. O no está preocupándose Él bastante por esta situación que me está pasando. Una charla que tuve con una persona hace un tiempo, él estaba muy angustiado y con ataques de pánico. Y entonces su conclusión al final era que creo, pastor, que no amo bastante a Dios. Ese es mi problema. Mi problema es que no amo bastante a Dios y por eso estoy con tanta angustia y con estos ataques de pánicos. Y la conclusión, o en realidad la reflexión, nos llevaba a que el problema no es que él no amaba a Dios, el problema es que él no comprendía cuánto Dios le amaba. El problema que estamos teniendo aquí es esto: cuánto del amor de Dios comprendes en tu vida. Por eso nos preocupamos, por esto nos ponemos tensos y nerviosos, porque no comprendemos cuánto nos ama Dios a nosotros, cuánto Él nos quiere, cuánto Él se compromete a cuidar de nuestras necesidades si confiamos en Él. Y como no comprendemos cuánto Dios nos ama, nos preocupamos. Así que creo que el problema de fondo era: necesitaba esta persona entender que Dios es un Padre que le cuida. Así que este concepto no es algo teórico, esto afecta directamente nuestra vida. ¿Cuántas veces estamos angustiados y muertos de miedo? Porque no comprendemos cuánto Dios nos ama. Él es quien nos cuida. Dios es quien te cuida. Y yo quiero declarar eso en esta mañana. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y por eso nuestra confianza tiene que estar en Dios. Él es el Padre que te cuida. En segundo lugar, quiero decirte que Él es un Padre consistente. ¿Cuánto necesitamos aprender esto? Él es un Padre consistente. Por eso es digno de nuestra confianza. Él no cambia. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él, del Padre de las luces, dice la Biblia, que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Así es Dios. Quizás has tenido la experiencia de tener padres inconsistentes. Eso es muy duro. Cuando vos tenés que estar viviendo en una casa donde no sabes cómo va a ser tu papá o tu mamá.
No sabes cómo se va a levantar, con qué pie se levanta. Y entonces muchas veces crecemos en esos contextos con padres que son imprevisibles. Y estos padres que son incoherentes producen hijos inseguros. Esa es la verdad. Muchos hijos son inseguros debido a que han crecido en un contexto con padres imprevisibles. Muchas veces han actuado con incoherencia. Dios no es así. Dios no es incoherente. Dios es un Padre consecuente. Él actúa con coherencia. Dios no tiene un día malo. A veces otros padres sí, tenían un día malo y uno no sabía con qué se iba a salir. Pero Dios no es así. Él no tiene días malos. Y eso es una buena noticia para nosotros. Miren 2 Timoteo 2:13. Somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse. Yo doy gracias a Dios. Yo sí soy inconsistente muchas veces. Dios no lo es. Dios es consistente. Él no se puede negar a sí mismo. Así que Él siempre actúa de la misma manera. Hay un dicho que tienen allá en Estados Unidos, en algunas iglesias, y dice: Dios es bueno, siempre bueno. Dios es bueno, siempre bueno. Aun cuando no parezca, Él siempre es bueno. Siempre actúa con gracia. Siempre actúa de manera consistente. Ese es el Dios que se revela en la Biblia. No esos dioses de la mitología, ¿no? Que dependía cómo estaban. A veces amaban a los hombres, a los humanos, y otras veces lo odiaban. O algunas veces jugaban con ellos. Dios no es así. El Dios que se revela en la Biblia no es así. No es así. Él es siempre consistente. Malaquías capítulo 3, versículo 6, Dios se revela al pueblo a través del profeta y le dice: yo soy el Señor que no cambia. Yo soy el Señor que no cambia. Miren, yo sé como padre que una de las cosas que más lastiman a mis hijos es cuando yo le hago promesas que no cumplo. Muchas veces no soy consistente y les tengo que pedir perdón. Y los hijos se acuerdan: papá, vos dijiste que íbamos a hacer tal cosa. Y a veces como padres decimos: no, estoy cansado, estoy ocupado, tengo que hacer otra cosa. Y eso lastima a nuestros hijos. Yo lo sé. Dios no es así. Si Él promete algo, Él lo cumple. Dice la Biblia, Romanos capítulo 11, versículo 29, los dones o las dádivas de Dios son irrevocables. Son irrevocables. Si Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Punto. Y aparte. Así es Dios. Por eso es que también la Biblia dice que en Jesús las promesas de Dios son sí y amén. Se cumplen. No hay forma de que no se cumpla. Así es Dios. Y obviamente en este momento tengo que hacer un paréntesis aquí y una palabra para aquellos que han tenido padres que estaban muy lejos de la perfección. Y esto sin duda que te ha lastimado. Quizás has tenido un padre imperfecto que no ha sido coherente, que te ha lastimado muchas veces. Nunca me voy a olvidar un testimonio de una jovencita que había sido muy lastimada por su padre. Su padre le había hecho algo que le había dañado profundamente. Y ella se encontró con Dios en el camino. Y el testimonio de ella es así, lo voy a leer literalmente. Ella dijo: mi padre terrenal tomó de algo de mí que nadie merece haber tomado, pero el día que yo descubrí que tengo un Padre celestial, quien me dio lo que nadie merece haber recibido, cuando Él dio a su Hijo Jesucristo en la cruz por mí. Él me dio perdón, y Él me dio importancia, y Él me dio paz, y Él me dio vida. Esto fue lo que ella descubrió en Dios. Por eso creo que tenemos que ir a Dios con nuestras heridas y poder decirle: Padre Celestial, ayúdame a que yo te vea como el Padre que nunca tuve. Si estuvo ausente tu papá o si te lastimó. Quizás fuiste defraudado por tu papá terrenal. Puedes decirle a Dios: ayúdame a que yo te vea como un Dios que nunca me va a defraudar.
Quizá algunos de ustedes no conocieron a su Padre terrenal. Ayúdame a que te vea como un Dios que quiere conocerme y a quien yo puedo conocer. Quizá fuiste herido profundamente por tu papá terrenal. Vamos a ir a Dios en oración y vamos a decirle: ayúdame a que yo vea que puedo estar protegido por vos, Dios. Quizás fuiste ignorado por tu papá terrenal. Ayúdame a que te vea, Dios, como alguien que tiene mi atención, que tengo tu atención plena y constante. Y quizás nunca pudiste satisfacer las expectativas que tenía tu papá acá en la tierra. Nunca diste la talla para tu papá. Vamos a ir a Dios en oración y decirle: Señor, ayúdame a que yo encuentre en tu gracia una libertad de esas expectativas. Mire lo que dice el Salmo 59, ahí va a aparecer 10. Tú eres el Dios que me ama. Eso dice el Salmo 59, 10. Tú eres el Dios que me ama. Y este es el desafío en este día de conocer a Dios como nuestro Padre Celestial. Decirle: Señor, vos sos el Dios que me ama. Vos sos el Dios que me ama. En tercer lugar, Dios es un Padre que siempre está cerca. Él te cuida, Él es consistente y está cerca. Cercano está el Señor. Desde la noche hasta el amanecer. Como dice la canción, Él está cerca. Dice Hechos 17:27, Pablo le está contando ahí a los atenienses en Hechos, que nos hizo Dios de una sola persona, hizo toda a los hombres. Y dice ahí, lo hizo Dios para que todos lo busquen y lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios no está lejos, es un Padre cercano. Muchos quizás tuvieron padres ausentes o no tuvieron padres. Bueno, Dios es un Dios cercano, Él es un Padre celestial y Él es un Dios cercano. Quiero decirte tres cosas nada más en este punto, rápidamente. Número uno, Él nunca está tan ocupado como para no prestarte atención. Él nunca está tan ocupado como para no prestarte atención. Miren lo que dice el Salmo 145:18. El Señor está cerca de quienes lo invocan. El Señor está cerca. Si nosotros invocamos a Dios de corazón, Él está cerca. Segundo lugar, Él ama satisfacer mis necesidades. Él ama satisfacer tus necesidades. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Cuánto más va a dar cosas buenas? Si nosotros nos ocupamos de nuestros hijos y le damos cosas buenas, yo, que soy una persona egoísta, cuando pienso en mis hijos, pienso darle todo. Yo no quiero que le falte nada a ellos. Si yo, que soy así, hago eso, ¿cuánto más va a ser Dios, nuestro Padre Celestial? Y también quiero decirte en tercer lugar que Él se compadece de las heridas, de nuestras heridas, de mis heridas, de tus heridas. Él sabe, Él conoce. Cuando yo vengo a Dios con mi dolor, no es que Dios te dice: ¿sabes qué? Ya está, superalo, crece. Pone una sonrisa en la cara, ponete bien, que la gente te vea bien, basta ya. ¿Usted cree que Dios actúa así cuando nosotros vamos a Él con nuestras heridas? Quizás hemos tenido padres o madres así. Ya basta, basta de llorar, ponete bien, anda, lávate la cara y pone bien la cara para la gente. Dios no es así. Si hemos tenido esa experiencia, quiero decirte que Dios no es así. Dice el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Qué hacemos cuando nuestro espíritu está quebrado? ¿Qué hacemos cuando sentimos que no damos más? Dios está cerca. Tenemos que volvernos a Él. Y en ese momento podemos tener esa experiencia de un encuentro con Dios.
y del Dios que sana, del Dios que está restaurando nuestra vida. Así es Dios. Esto es lo que la Biblia dice. Es más, usted sabe que Pablo dice que Dios envió al Espíritu a nuestros corazones por el cual podemos clamar Abba, Padre. Abba es una expresión aramea muy íntima. Era una de las primeras palabras que aprendían a decir los bebés. Abba. Era mi papito. Y esa es la expresión de intimidad que dice que el Espíritu Santo produce en nosotros. Por eso es que podemos ir a Dios en esa intimidad y con esa honestidad y poder expresarle lo que hay en nuestro corazón. Este es mi problema, papá. Esto es lo que me está pasando. Esto es lo que estoy sintiendo. Porque Dios está cuidándonos. Porque Dios es consistente y porque Él es íntimo. Es un Dios cercano. Y en último lugar, cuarto, no solamente estas tres cosas, sino que la Biblia dice que Dios es un papá poderoso. Es un papá poderoso. Nada está más allá de sus recursos. ¿Qué dice Lucas 1:37? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y esta es la mirada del papá. Es la mirada cuando somos niños, ¿verdad? Y nuestros padres son superhéroes. Mi papá es esto, siempre mi papá es esto. Y empezamos a comparar a nuestros padres, a ver quién tiene el mejor papá. Eso hacemos cuando somos niños. Después vamos creciendo y nos desilusionamos, ¿verdad? De nuestros padres. Nos damos cuenta de que son humanos y que no son superhombres, como creíamos. Pero Dios sí. Dios sí es perfecto y Él es poderoso. ¿Vieron lo que está pasando en la sociedad actual? ¿Vieron las caricaturas sobre familias? ¿Vieron los programas que hay sobre familias? ¿Cuál es la caricatura del papá? Piensen en todos los programas sobre familia que hay. ¿Quién es el más tonto de la familia? ¿Quién es el más inútil de la familia? ¿Acaso no era el padre? ¿Se dieron cuenta de eso o no? Porque está totalmente desfigurada la imagen, totalmente desvirtuada. Dios es un Padre celestial poderoso. Él puede hacer todo. Efesios capítulo 3, versículo 20. Me encanta esto, ¿no? Esta es una oración que Pablo está haciendo por los efesios y termina la oración. Después de orar, dice, yo oro por ustedes, y pide varias cosas. Y dice, y al Dios que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Me encantan estos dos conceptos. Porque a veces nosotros vamos a pedirle algo a Dios. Señor, si pudieras hacer esto. Y dice la Biblia, Dios puede hacer más. Es más, hay cosas que ni siquiera nos imaginamos de pedirle a Dios. Y dice Pablo, Dios puede hacer más, ni siquiera de eso que nos imaginamos. Ese es el Dios que puede hacer esto, según el poder que actúa en nosotros, dice. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos. Así es Dios. ¿Cuál es el sueño más grande que nosotros podemos tener? Pensá en el sueño más grande de tu vida. Y Dios dice, yo puedo alcanzar eso. Vos pensás en algo que decís, no, esto es algo imposible. Dios lo puede hacer. Dios puede manejar cualquier situación. Cualquier situación. A veces decimos, no, esto sí se le va a escapar a Dios. No creo que Dios pueda hacerlo. Dios sí lo puede hacer. Eso es el Dios poderoso. Así es Dios. Este es el Dios que se revela en la Biblia. Este es el Padre celestial. Este es el modelo para nosotros, como padres terrenales. Y nosotros obviamente, con su ayuda, tratamos de acercarnos a eso, como padres terrenales. Pero así es Dios. Él es un Dios que nos cuida. Él es un Dios que es consistente. Él es un Dios que está cerca. Y Él es un Dios poderoso. Yo cuando pienso en esto digo, Señor, gracias. Gracias por poder tener un Padre celestial así. Y gracias porque eso también me desafía a mí como papá. Yo quiero ser un Dios, un Padre que cuide a sus hijos, un Padre que sea consistente, un Padre que está cerca y un Padre que ayude a sus hijos. Dios sí es así. Es así. Y necesitamos acercarnos a este Padre. Yo quiero ir cerrando ya este tiempo de reflexión, diciendo algunas cosas que
me parece que son claves que podamos entender. ¿Cómo nos vamos a acercar a este Padre? Ustedes saben que hay padres que son padres biológicos, ¿sí? Han aportado su semilla para que nazcan los hijos, pero nunca han estado con sus hijos. Y hay otros padres que quizás no han aportado esa semilla, pero han estado cerca de sus hijos y lo han criado. Entonces hay personas que se me acercan y me dicen, yo tengo dos papás, uno que me ha dado la vida y el otro que me ha criado. Uno simplemente estuvo ahí en la creación, pero con el otro tengo una relación. Y es interesante porque las personas que me expresan esto me dicen, realmente yo siento que este es mi papá, no el otro, no el que ha dado la semilla y nunca estuvo conmigo, sino este que no dio la semilla, pero que siempre estuvo conmigo. Pienso que es lo mismo con Dios. ¿Sabe qué? Pienso que Dios es, en un sentido general, el Padre de todos los hombres, porque Él nos ha creado. Pero para poder tener una relación con este Padre, tenemos que llegarnos a Él a través de Jesús. Mire lo que dice la Biblia. Quiero recordarte esto en esta mañana. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso fue lo que le contestó Jesús a uno de sus discípulos. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. ¿Cómo nos llegamos? ¿Cómo tenemos una relación con nuestro Padre Celestial? Solo a través de Jesús. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 26. Ustedes son hijos de Dios. Escuche bien esto. Ustedes son hijos de Dios. ¿Qué dice ahí? Mediante la fe. Mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo somos hijos de Dios? ¿Cómo tenemos una relación con nuestro Padre Celestial? Mediante la fe en Cristo Jesús. Eso dice la Biblia. ¿Dice mediante la religión ahí? No. Esta religión no lo va a acercar al Padre Celestial. Ni esta ni ninguna. Ahí no dice que somos hijos de Dios mediante la religión. ¿Dice que somos hijos de Dios porque vamos a la iglesia? No dice eso ahí. ¿Dice que somos hijos de Dios porque guardamos los 10 mandamientos? ¿Porque nos portamos bien? ¿Porque somos buenas personas? No. Dice la Biblia que nosotros somos hijos de Dios solamente mediante la fe en Jesús. Por eso es que tenemos que ir a la cruz. Es la única forma de poder conectarnos con nuestro Padre Celestial. La fe en Jesús nos hace sus hijos. Y dice más la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Los que le recibieron a Jesús. ¿Cómo nos volvemos hijos de Dios? Creyendo y recibiendo. Creyendo y recibiendo a Cristo en nuestra vida. Tenemos que creer y recibir a Jesús. Solo así vamos a poder conectarnos con este Padre Celestial. Vamos a orar un momento, por favor. Quiero animarte en este momento, en esta mañana, que podamos ir a Dios en oración. Y lo vamos a hacer a través de Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Quiero invitarte, si nunca has recibido a Jesús en tu vida, si no estás seguro, si tienes dudas de tu relación con Dios, que puedas en este momento hacerlo. No dejes pasar más tiempo. Puedas pedirle a Jesús que entre en tu vida. Puedas decirle a Jesús que lo necesitas, que quieres acercarte al Padre. Si alguna vez ya le pediste a Jesús que entre en tu vida, vamos a ir a la cruz de Jesús en este momento para recibir del amor del Padre, para recibir de su sanidad,
de su restauración. En este día especial del Padre, ¿cuánto necesitamos de nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto necesitamos de ese Padre que nos cuida, que es consistente con nosotros? ¿Cuánto necesitamos de ese Dios cercano, de poder experimentarlo en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos de ese Dios poderoso en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la crisis? ¿Cuánto necesitamos que Dios se haga presente con su gracia y su poder? Te doy gracias, Dios, por esta mañana tan especial. Gracias porque podemos honrar a nuestros padres terrenales. Y gracias porque podemos pensar en ti, nuestro Padre Celestial. Quiero agradecerte, Señor, en esta mañana, por tu cuidado, Señor. Señor, yo declaro que tienes cuidado de nosotros, Señor. A veces no nos sentimos así, Dios, pero tu palabra dice que es así. Esa es la verdad. Gracias porque eres un Dios que nunca cambia. Nosotros cambiamos, Señor. ¿Cuántas veces nosotros te damos la espalda, Señor? Pero gracias por tu amor. Gracias porque eres un Dios amoroso. Hemos cantado tanto, Señor, de tu amor en esta mañana. Necesitamos vivirlo, Dios. Necesitamos entender que eres un Dios que está con los brazos abiertos esperándonos, como al hijo pródigo, con ese anhelo, Señor, de dignificar nuestras vidas, de ponernos un anillo, Señor, de ponernos calzados, Señor, y de hacer una fiesta para cada uno de los hijos perdidos que son encontrados, Señor. Gracias. Gracias porque estás cercano, Señor. Y nosotros, Señor, podemos agradecerte. ¿Cuántas veces hemos sentido la soledad, Señor? Quizá de las personas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que todos nos han abandonado? Pero gracias porque no nos abandonas. Gracias porque siempre estás ahí. Y siempre estuviste, Señor. Y siempre vas a estar. Gracias por poder contar contigo. Creemos en ti, Señor. Eres un Dios poderoso. Eres un Dios poderoso que nos busca y nos ama. Y no hay ninguna sombra que no alumbre, Señor. No hay ningún lugar donde nos podamos esconder de ti. Siempre nos estás buscando, Señor, anhelando una relación con nosotros. Por favor, Dios, yo te suplico que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones, para que podamos apropiarnos, Señor, de estas verdades en nuestras vidas y comprender cuánto amor tienes para nosotros. Y podamos entregar en este momento, Señor, nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros temores a ti, Señor. Y podamos cumplir el propósito, la misión que tenés para nosotros. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos también a nosotros, los padres, Señor, a poder imitarte. No con nuestros recursos, sino con los tuyos, Señor. Al poder estar cerca de nuestros hijos, Señor. Cuidarlos, instruirlos, amarlos, ayudarlos. Señor, levanta en el nombre de Jesús una generación de hombres valientes para ti, Señor. Que no se avergüencen, Señor, de sus convicciones y
que puedan enseñar a la siguiente generación tus valores, Señor, tus principios, tu amor. Gracias, Dios. Alabo tu nombre. Alabamos tu nombre en este tiempo, Señor, en esta mañana y en este lugar. Gracias por lo que ya estás haciendo y por lo que vas a hacer. Confiamos en ti, Dios bueno y poderoso. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Sergio. Yo me voy a atrever a pedirle una cosita extra. Voy a pedir si se pueden poner de pie los padres que están presentes acá en esta. Todos los padres.